daremos un repaso por los peores fracasos de consolas de videojuegos. Al final habrá una que de seguro no conoces por lo rara que fue en su momento, así que comencemos. Número 10. Wii U. Un 7 de junio del 2011, en la Electronic Entertainment Expo, Nintendo presenta la sucesora de la Wii, la Wii U, lanzada en Norteamérica el 18 de noviembre de 2012, con expectativas altas por parte de Nintendo, se dieron un fuerte golpe de realidad, ya que en 2014 Nintendo reportó pérdidas de hasta 163 millones de euros por la Wii U. También al parecer había en su momento un error el cual estaba relacionado con el online y Super Smash Bros., el cual consistía en tener un error numérico usando el online de la consola. Llamando al servicio de Nintendo, te decían que deberías restaurar la consola de fábrica, causando un briqueo total. Odiada por muchos, querida por bastantes personas. Tal vez solo era la época de odiar a Nintendo. Número 9. Sega Saturn. De Sega para el mundo, llega en el año de 1994, la Sega Saturno, una consola esperada por todos esos opositores de la gran N y la nueva PlayStation, pero con varios problemas, los cuales la llevarían al fracaso. Resulta que desarrollar para la consola era una tarea titánica. Con los dedos de una mano se podían contar a los desarrolladores que tenían a la Sega Saturn. No tuvo mucho apoyo de terceros y la verdad es que su marketing no pegó con la chaviza de esa época. Lástima que cuando salió la Dreamcast ya era muy tarde para Sega. La consola de juegos portátil de Bandai, así es, la misma Bandai que saca Tekken y el Sparking Zero y los juguetes de los Power Rangers. Lanzada el 30 de diciembre de 1999, llega la Wonder Swan, creada por el visionario de Gunpei Yokoi, el mismo que inventó la Game & Watch, la Game Boy y la famosa cruceta de Nintendo. Lastimosamente la Wonder Swan no triunfó como se esperaba, ni con franquicias del calibre de Digimon o Final Fantasy. Lastimosamente el señor Yokoi murió antes de que la Wonder Swan saliera al mercado. En realidad no es para nada una mala consola, pero por una o por otra no pudo ser un éxito, al igual que otra que en un rato hablaremos de ella. Número 7. Atari Jaguar. La Atari Jaguar, desarrollada por la misma Atari y lanzada en Norteamérica en noviembre de 1993, parte de la quinta generación, compitiendo con la Super Nintendo, Sega Genesis y otra llamada 3DO. Su fracaso era previsto por muchos gamers de la época, por varias razones que ya había dado Atari con anterioridad, con un gran tamaño comparado al de la competencia y la cantidad y calidad del catálogo de sus juegos fueron algunas de las razones por la que el público la consideró mala. La saturación del mercado más el control de calidad de los juegos la hizo merecedora de un puesto en este video. Número 6. Virtual Boy. De nuevo una consola de Gunpei y esta vez de su época en la que trabajaba en Nintendo. Después del éxito de la Ultramano, Game & Watch y la fabulosa Game Boy, su ingenio no tenía límites. Era alguien que de verdad era adelantado a su época, ya que fue de los primeros en querer traer el sistema de realidad virtual a los videojuegos en esa época. La Virtual Boy, una consola en forma de visor con un tripié para sostenerla. Obviamente no podemos ni de broma comparar la tecnología de la Virtual Boy con la de ahora, ya que los problemas comenzaron desde el desarrollo de la consola. Los especialistas decían que los menores de 7 años no podían jugar la consola, ya que terminaría afectando su vista a futuro. También no la puedes jugar más de 15 minutos, ya que podía cansarte la vista y causar mareos. Todo gracias a un gran defecto de la consola, el cual era que todos los juegos eran de un color rojo. Dato curioso, el color rojo cansa mucho la vista. Con 22 juegos en su haber, como 3D Tetris, Galactic Pinball, Mario Tennis o el Wario Land, fue un fracaso total desde el número de ventas hasta la pobre tecnología que limitaba la idea de Yokoi. Sin duda era un hombre con una visión del futuro. Número 5. Nokia Engage. Con Nintendo, Sony y Microsoft dentro de la industria de los videojuegos, Nokia, la compañía de teléfonos, también quiso una rebanada del pastel de la industria videojueguil. En el año del 2003, Nokia lanza a nivel global la N-Engage,
Stage, una consola portátil. Al solo vender 400,000 copias en su primer año, muy lejos de los 6 millones de copias que se estimaban, el precio era sumamente caro. Con escasos títulos y de pésima calidad para su época, su fracaso en su intento de entrar al mundo de los videojuegos era inevitable. Número 4. Atari 2600. ¿Cómo olvidar cuando Atari casi mata a la industria de los videojuegos? El famoso crash de los videojuegos del 83. La Atari 2600, una consola lanzada el 11 de septiembre de 1977, en este caso la culpa no la tuvo la consola, sino el catálogo de la misma, ya que casi cualquiera podía crear videojuegos para ella, con varias empresas famosas creando videojuegos de pésima calidad que solo servían como publicidad, pero lo que dio el tiro de gracia fue el juego de E.T., el extraterrestre, ya que muchos esperaban ese título. Era el regalo de Navidad prometido para muchos gamers de esa época, pero vaya fue la decepción de todos al ver la paupérrima calidad de dicho título. Todos ya sabemos lo que pasó después y de la implicación del desierto de Nuevo México con E.T. Número 3. Ouya, una consola que contaba con Android 4.1 de código abierto y que muchos tenían hype por la misma, que nada puede mal ir, financiada por Kickstarter y lanzada el 25 de junio del 2013, llega Ouya. Con su poderoso 1 GB de RAM, esta consola se dio uno de los más duros golpes de realidad, ya que las bajas ventas y las pocas third parties que decidieron participar hicieron de un fracaso estrepitoso esta consola. No pudieron hacer nada contra PlayStation, Xbox o Nintendo, muriendo en el año de 2019 por el cierre de servidores. Número 2. Cibo, la consola latinoamericana, salió en Brasil el 25 de mayo de 2009 con un precio de 499 reales, que al cambio eran como unos $280 de esa época, con juegos de una calidad muy mala. Por Dios, ¿qué le pasó al Resident 4? ¿Qué le hicieron? Todos los títulos de la Cibo fueron lanzados de manera digital para evitar la piratería, con un lector SD que no estaba conectado absolutamente a nada y vendida como una consola educativa. Los niños de LATAM sufrirían de tener un Cibo en casa. Número 1. Gizmondo, mafia, dinero y accidentes viales. ¿Qué tiene que ver con una consola? Año 2003. En Suecia empieza un problema de desaparición de niños, por lo que a los de una compañía llamada Tiger quieren crear un GPS para niños, pero con la idea de hacerlo más cool para el público infantil, deciden que será una consola y GPS a la vez. Lanzada el 19 de marzo de 2005, con una fiesta a lo grande y tirando dinero por todos lados para promocionar la consola, la Gizmondo sale a un precio de $400 con dos versiones, uno básico y otro premium, con la diferencia que en el básico tenías anuncios y en el premium no, que por cierto, otro dato curioso es que al final a muchos nunca se les activaron los anuncios, así que había quejas por parte de los usuarios de la premium sobre eso, gastos excesivos, polémicas por gente de la empresa, ya que el director de la empresa, Stefan Eriksson, estaba involucrado con la Uppsala Mafian, una organización criminal sueca, más una deuda de $300 millones por la cual se declararían en quiebra en febrero del 2006. Después de un tiempo, el mismo Stefan tendría un accidente a bordo de un Ferrari Enzo de $1 millón, destapando varios trapos sucios del mismo Eriksson. Muchas de estas historias sobre consolas no terminan nada bien. Nos vemos en la siguiente peor consola de la historia. Chao.